Fue un acto bochornoso que después se verá, de ver al presidente más humillado e indigno de Colombia frente a un gobernante extranjero en la historia republicana. Y por otro lado, el rescate y la desvergüenza de querer cobrar como una victoria ideológica lo que deben ser en términos reales el manejo de las relaciones de un país soberano y digno, como debe ser Colombia. Dejemos estas reflexiones por ahora, veámonos dentro de 8 días. Estamos metidos en pleno proceso de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. La visita de Gustavo Petro a Washington desató un terremoto político. Según Carlos Alonso Lucio, lo que el gobierno intenta vender como una victoria diplomática fue, en realidad, la humillación internacional más grande sufrida por un presidente colombiano en tiempos recientes. Entre acusaciones de arrodillarse ante Estados Unidos, buscar impunidad personal y arrastrar la bandera nacional por el suelo, Lucio expone un panorama devastador que golpea de frente al gobierno Petro. De reflexión, de país, de momento definitivo, de enfrentar y pensar una serie de acontecimientos, de hechos que no paran en este país y que terminan volviéndose o escándalos o sencillamente noticias o polémicas de redes sociales, en lo que podríamos denominar una literal degradación del pensamiento básico, del criterio político básico en relación con esto que a lo largo de 2, 3 días y más, una semana, ha constituido la atención principal del país sobre la famosa visita de Gustavo Petro a la Casa Blanca. Hoy este es un Cívicos Live muy particular, estoy haciéndolo desde Barranquilla. Estuvimos desde la madrugada prácticamente, desde muy por la mañana, con todos los equipos de campaña, las distintas gerencias de la campaña de Abelardo, y terminamos hace apenas como 1 hora y alcancé a sentarme para coordinar y hacer este Cívicos Live, que para nosotros es un compromiso y un gusto enorme. O sea que desde Barranquilla en esta oportunidad quiero que hagamos la reflexión sobre esa visita. Y esta vez no quiero criticar a Gustavo Petro sobre si viajó o no viajó, si dijo, si no dijo. Porque la verdad es que este es un episodio que trasciende enormemente a Gustavo Petro y a las contingencias de la política, y que sin lugar a dudas marcan un campanazo que queremos hacer sencillamente de razonabilidad y de cordura básica a la sociedad. Porque todo ese tema del viaje y la evaluación de qué hizo Gustavo Petro en Washington y del encuentro con el presidente Trump terminó siéndose si le fue bien, si le fue mal, si le fruncieron el ceño, si no le fruncieron el ceño, si le firmaron un regalo, si no le firmaron un regalo. Y todo esto ha llegado inclusive al absurdo de que el señor Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y Roy Barrera, candidato presidencial petrista, han salido muy orondos a reclamar la victoria política de Gustavo Petro en su viaje a la Casa Blanca, como si ese tema pudiera mirarse, dizque desde la perspectiva de la derecha y la izquierda. ¿A qué punto ha llegado la degradación del criterio y del pensamiento político de esos candidatos y también del periodismo colombiano,
de aceptar poner algo tan importante para un país como el manejo de sus relaciones internacionales, de su soberanía, de su dignidad nacional, de su integridad territorial, en el plano de que las relaciones internacionales fueran una pelea entre la derecha y la izquierda. Es decir, que sumieron absolutamente la visita de Gustavo Petro como presidente de la República a Washington en el plano no solamente disque de la derecha y la izquierda, sino en el momento electoral que vive el país. Y dice uno, entonces, ¿cuál es el concepto que ellos tienen de un presidente de la República? De un gobierno. Es decir, el enfrentamiento ideológico está por encima de los intereses del país, del respeto a la Constitución que está en la obligación de cumplir y que, como lo hemos dicho tantas veces, juró respetar y no lo ha hecho. Porque es que el relato que nos quieren vender, tanto Cepeda y Roy Barreras y los periodistas, es que a Petro le fue bien en su visita a Trump y que entonces merece unas especies de aplausos ideológicos. La mínima pregunta que ellos han debido de formularse y lo que debe ser la consideración principal de la sociedad es si nos fue bien a los colombianos, si le fue bien al país, si Colombia defendió sus intereses nacionales. Y yo creo que es ahí donde llegamos a la conclusión más distinta aquí en Cívicos. Y es que, a mi juicio, esta es la visita presidencial más humillante de la historia de Colombia, de un presidente colombiano en toda la historia, en los 200 y tantos años de vida republicana. Imagínense ustedes que el parámetro que se buscaba era si Trump iba a insultar o no a Petro por criminal. Imagínense que la victoria de esa visita diplomática de nuestro país, de las relaciones exteriores de nuestro país, consistía en si comenzaban a discutir que le devolvieran la visa al presidente de Colombia. Es decir, que en la discusión se aceptó absurda e inexplicablemente la tesis de que la diplomacia y toda la organización del servicio internacional de Colombia estaban apuntando únicamente a si Gustavo Petro lo trataban como un criminal o no, de si lo iban a sacar de la lista Clinton o no, por fuera de lo que debe ser la mínima respetabilidad de un presidente de una nación como la nuestra. Es que la pregunta sobre si ese viaje presidencial saldría bien o saldría mal ya de por sí era una estupidez en términos reales para nuestra nación, para nuestro país, para nuestro pueblo. Esa visita de Petro a arrodillársele al gobierno de Estados Unidos no podía salir bien de ninguna manera. Si no se le arrodillaba, salía insultado. Y salía por ahí derecho insultado el país por cuenta de un presidente criminal. Y si salía supuestamente perdonado y no insultado,
entonces lo que también quedaba por el suelo era la dignidad de nuestro país, porque nuestra nación no tiene por qué ir a arrodillársele a ningún presidente del mundo. Y sino, ¿qué es la dignidad nacional? Sino el respeto de las naciones. Esa es la primera consideración que tenemos que hacernos. ¿Qué ganó Colombia? Solamente vivió y padeció la vergüenza de un presidente que tiene muchas noticias criminales, que está sumido en la lista Clinton por relaciones con el crimen, que todos los días brincan y brincan más informaciones que lo corroboran, de informaciones además que son públicas desde hace tiempos ya. Y resulta que tuvimos que vivir la vergüenza todos los colombianos de ver al presidente de la República arrodillarse por cuenta de su propia delincuencia. Y en ese ejercicio cobarde arrastró la imagen y la bandera de nuestro país. ¿Qué tenemos que ver los colombianos con la criminalidad de Gustavo Petro, salvo el hecho de tener que padecerla desde hace tiempos, para que tengamos que pagar la vergüenza y la humillación de nuestra bandera ante un presidente frente a Trump o frente a cualquiera? Es que además del escarnio de las demencias de Gustavo Petro en sus discursos disparatados en donde se para, al hecho vergonzoso de que perdió toda mínima percepción de respetabilidad como persona por sus muchas conductas, ahora terminamos viviendo la experiencia de la visita, repito, más humillante de la historia de Colombia de cualquier presidente. Este es un hecho objetivo. Y lo más diciente y lo más paradójico y lo más doble moral es que una persona como Iván Cepeda, con ese discurso mentiroso, supuestamente radical de antiimperialismo leninista, terminó festejando que Gustavo Petro se haya ido a arrodillar y a besar los pies del gobernante del país del norte. Porque eso fue lo que pasó. Y que Gustavo Petro le bese los pies a cualquier presidente, si no fuera porque porta la bandera de nuestro país, pues ese sería su problema. Pero de aquí surge otra reflexión que yo quiero compartir y que me parece la reflexión más de fondo, en el sentido mismo de aprender de la experiencia. Si ha habido alguna intención permanente de este trabajo de Cívicos Live, es aprender a pensar de lo que nos pasa, aprender de lo que nos pasa, convertir la vida en experiencia. Y yo creo que hay una lección que nos deja todo esto, y es que el crimen, la corrupción, conducen a los países a la pérdida de soberanía y a la pérdida de libertad, y obviamente a la pérdida del valor de su dignidad ante las naciones. Acabamos de verlo en Venezuela. Sin lugar a dudas, la intervención norteamericana yendo a sacar a ese tirano, operación que todos aplaudimos, por torturadores, por ladrones, por corruptos. Pero lo cierto es que, como hecho objetivo, los Estados Unidos actuó como una fuerza extranjera por fuera de lo que hubiera sido un país en el ejercicio de su soberanía.
Y lo cierto es que lo que acaba de ocurrir en Colombia es que por cuenta de las indicaciones, de los señalamientos, de su relación con el crimen, le hace narcotráfico, le hace destrucción de las Fuerzas Armadas, le hace todo tipo de conductas. Tuvo que ir a arrodillarse y por ahí derecho a arrodillar la bandera. Yo estoy seguro de que una vez derrotemos a esos sectores de la política dados con el crimen, pues Colombia recuperará su dignidad nacional y recuperará el sentido de la soberanía nacional. Pero lo cierto es que tendremos que recoger al país de la experiencia de mayor vulneración de la soberanía y de la dignidad nacional a la que lo ha sometido Gustavo Petro y el Pacto Histórico y Cepeda y todos ellos. Que entre otras cosas no solamente ha afectado nuestra soberanía desde el punto de vista de ver al presidente, repito, limpiando los zapatos de un gobernante extranjero de la manera más indigna, sino que ese deterioro de la soberanía nacional viene dándose al interior de nuestros propios territorios. Es que cuando se les llenaba la boca hablando de soberanía nacional, se les olvidaba que ellos fueron quienes le entregaron por decisión política a organizaciones y bandas criminales el control territorial en regiones enteras del país, lo cual significa hechos antisoberanía y antiintegridad territorial. Lo que significa también humillación para los colombianos. Lo que significa la dictadura, la tiranía del crimen para comunidades en la costa pacífica, en la costa atlántica, en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca, y podríamos seguir en el Cauca. Todo por cuenta del crimen. Por eso no nos cansamos de repetir la necesidad de que Colombia entienda que llevar de nuevo un gobierno criminal no solamente significa robo, violencia, control territorial miliciano, sino que también significa indignidad, mancillamiento de nuestra bandera, de nuestros símbolos, ultraje a nuestra nación. Por eso es sencillamente inadmisible, repito, inadmisible, el cuento ese de Cepeda y de Roy diciendo que la visita de Gustavo Petro fue una maravilla porque dizque dejó sin argumentos a la derecha para criticarlo por la recomposición supuesta de las relaciones con Estados Unidos. Es que así no se manejan las relaciones. Aquí no hay ninguna recomposición de relaciones. Allí lo que ha habido es la exhibición más obscena de un presidente utilizando todos los recursos de nuestra nación con el único propósito de intentar salvarse él, de los crímenes de él, de la lista OFAC de él, contra él, sin poder defender los intereses de nuestro país en muchos ámbitos. Allí no se habló de comercio internacional, allí no se habló del beneficio de los colombianos en el libre tránsito o en el tránsito entre nuestros países. Allí no se habló de lo que podría ser el intercambio tecnológico, muchos temas. Allí se habló sencillamente de un presidente extranjero perdonando por su poder y por sus argumentaciones a un presidente con muchas pruebas de criminalidad. Creo que esa es la gran conclusión
que debiéramos ayudar a multiplicar y a pensar en el país. Porque estamos en la mitad de un proceso electoral en el cual Colombia se ganará o se perderá. Y en buena medida radica en la capacidad todo esto de que los colombianos no nos perdamos en falsas discusiones, en no dejarse timar, trampear, engrupir, engañar por un Roy Barreras o por un Iván Cepeda o por un Gustavo Petro o por muchos periodistas que de manera por lo menos superficial e ignorante le hacen coro a semejante despropósito. Ya con seguridad cambiará el tema. Ya mañana no se hablará de eso. Se hablará de que el Consejo Nacional Electoral dijo que Cepeda no podrá ir a la consulta con Roy Barreras y entonces que van supuestamente divididos. Y no les quepa la menor duda de que mañana va a haber un victimarismo, de que entonces es la derecha dizque oponiéndosele al señor Cepeda. En lo que era otra ridiculez. ¿Qué significado podía tener para el país una consulta entre Cepeda y Roy, cuando ya de entrada las encuestas determinaban un resultado tan indiscutible y cuando detrás realmente uno no hallaba otra explicación que irse por el dinero de más de 8.000 pesos por reposición de voto? Esa reposición de los votos, y entro en otro tema, es una vergüenza. Se inventaron esas consultas entre los partidos para fondear la caja con el dinero de todos los colombianos. Imagínense, votos a 8.000 pesos, estaban a 4.000 y esta vez lo metieron a 8.000. En una actitud corrupta y politiquera. Y yo creo que una de las mejores decisiones que tomó Abelardo, lo digo con la mayor claridad, fue no haber participado de esas consultas. Y como lo dijo él desde el principio, tenía además la claridad ética de que él no iba por la plata de esas consultas y que le parecía que eso significaba un despilfarro de los dineros públicos por una politiquería que además es inadmisible y que viola en el fondo la intención constitucional de que el sistema político tuviera dos vueltas, la primera vuelta y la segunda entre los dos finalistas. Porque se volvió tan buen negocio para los partidos y para los políticos la consulta para la reposición de los votos y llenar las arcas, que desnaturalizaron el régimen político y lo han convertido prácticamente en un régimen político de 3 vueltas. La consulta montada en las parlamentarias, después la primera vuelta y después la segunda vuelta. Así no era. De hecho, en la constituyente había habido una discusión que determinaba conscientemente que las elecciones presidenciales no se atarían, no se llevarían a cabo juntas con las elecciones de Congreso, con el fin, entre otras cosas, de profundizar la búsqueda de la independencia y la separación de poderes entre el Congreso y el gobierno. Y esa intención del modelo democrático del constituyente terminó siendo violado absolutamente con el cuento de estas consultas corruptas, que además van a servir otra vez de disculpa para victimizarse y para seguir engañando y para buscar una serie de distractores y distracciones sobre los verdaderos problemas del país. Dejo entonces hoy, vamos a hacer un Cívicos Live más corto precisamente porque estoy por acá lejos, pero dejo esas 2 reflexiones que son tan importantes.
No es cierto que la tal visita de Gustavo Petro a Trump haya sido una victoria para nadie. Fue una derrota para Colombia, un mancillamiento de nuestra patria. Fue un acto bochornoso que después se verá, de ver al presidente más humillado e indigno de Colombia frente a un gobernante extranjero en la historia republicana. Y por otro lado, el rescate y la desvergüenza de querer cobrar como una victoria ideológica lo que deben ser en términos reales el manejo de las relaciones de un país soberano y digno, como debe ser Colombia. Dejemos estas reflexiones por ahora, veámonos dentro de 8 días. Estamos metidos en pleno proceso de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Todas las evaluaciones de la gira en Antioquia, de las adhesiones de las fuerzas políticas que lidera Fico Gutiérrez en Antioquia, el respaldo social, la movilización popular, después la victoria de la gira en el Valle del Cauca, en Cali, en Palmira, en Buga, haberse metido realmente a las entrañas de Jamundí, tan agredida por la delincuencia y por las organizaciones criminales hoy, generó una solidaridad inmensa en el Valle del Cauca. La gira el fin de semana en Boyacá, Chiquinquirá, Quitania, Tunja, la gira en Neiva, todo el planteamiento sobre la agricultura, el río Magdalena, en fin, hoy se nos fueron 3 horas mirando y evaluando realmente eso que nos sigue sorprendiendo gratamente y agradecidamente. ¿Cuál es el fervor popular en todas las regiones de una sociedad decidida a salvar su patria, decidida a salvar su democracia, decidida a derrotar el peligro autoritario y corrupto que tenemos enfrente? Esto está creciendo mucho. Es necesario trabajar mucho. Al frente tenemos una gente que es muy violenta, que es muy corrupta, que están despedazando el Estado, les importa nada despilfarrar y gastar a rodos y robarse el dinero que sea. Pero con todo y eso, cuando un pueblo se moviliza, cuando una sociedad decide no dejarse engañar y decide salvar a su patria, ese día tenemos el futuro garantizado y ese día tenemos esperanza. Porque además, como siempre lo hemos repetido tanto en nuestros Cívicos Live, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga toda esta semana y nos veremos el próximo miércoles, ya estaré en Bogotá. Las reflexiones de Carlos Alonso Lucio revelan un episodio que, lejos de ser anecdótico, desnuda la profunda crisis moral, política y diplomática en la que el gobierno de Gustavo Petro ha sumido a Colombia. Lo que debía ser una visita presidencial seria, estratégica y alineada con los intereses nacionales terminó convertido en un espectáculo bochornoso. No se discutió comercio, ni seguridad bilateral, ni cooperación tecnológica, ni migración, ni economía. El único tema verdaderamente relevante, según el propio gobierno, fue si a Petro lo tratarían como criminal o si lograría suavizar su situación en la lista Clinton. Ese, y solo ese, fue el eje del viaje. Lucio lo describe como una rendición vergonzosa, un presidente colombiano acudiendo no a defender al país, sino a defenderse a sí mismo. Un gesto que no solo traiciona su investidura, sino que mancilla la dignidad de toda una nación. Y lo más grave es que, mientras Roy Barreras e Iván Cepeda intentan maquillar este desastre como victoria política, el mensaje que queda para el mundo es uno solo: Colombia tiene un mandatario cuya prioridad no es el país, sino su propio pellejo judicial. El daño simbólico es inmenso. Por primera vez en décadas, un presidente colombiano viaja al extranjero bajo la sombra explícita de presuntas relaciones con economías criminales, con expedientes abiertos y con señalamientos que cruzan fronteras. Petro no fue a representar a Colombia, fue a implorar que un gobierno extranjero determinara si se le sigue considerando un actor ligado al narcotráfico y al lavado de activos. Y ese acto de subordinación, como dice Lucio, arrastró la bandera nacional a un nivel nunca visto.
El episodio revela también otra verdad dolorosa: el discurso antiimperialista del pacto histórico es una farsa. Aquellos que posan de revolucionarios, que gritan soberanía en cada micrófono y que acusan a sus opositores de entreguistas, hoy celebran, sin pudor, que Gustavo Petro se haya arrodillado ante la Casa Blanca. Lo que condenaban durante años, ahora lo aplauden. La incoherencia es tan grotesca que desborda incluso el cinismo político común. Pero la reflexión más profunda que deja Lucio es esta: cuando el crimen toca el poder, destruye inevitablemente la soberanía nacional. Un presidente debilitado por acusaciones de corrupción, penetración criminal, vínculos oscuros o financiamiento irregular se vuelve incapaz de representar a su país con dignidad en el exterior. Llega condicionado, presionado, cooptado. Llega a negociar no por Colombia, sino por sí mismo. Y eso, en términos de soberanía, equivale a la capitulación. No es la primera vez que ocurre en la región. Venezuela, cuya tragedia nacional se profundizó cuando la corrupción tomó control del Estado, terminó perdiendo soberanía económica, territorial y política. Colombia corre hoy un riesgo similar. Petro, al entregar regiones enteras a estructuras armadas bajo el disfraz de paz total, al debilitar a las fuerzas militares, al permitir el avance territorial de grupos criminales, ya había cedido soberanía interna. Ahora, con esta visita a Washington, se evidencia también la pérdida de soberanía externa. La conclusión es clara y contundente: el viaje no dejó victorias diplomáticas, ni acuerdos, ni nuevos caminos de cooperación. Lo único que dejó fue una imagen patética de un presidente rogando por su propia supervivencia jurídica. Y peor aún, permitió que el mundo viera a Colombia representada por un mandatario debilitado, emocionalmente improvisado y políticamente aislado. Lucio advierte que la recuperación de la dignidad nacional solo será posible cuando Colombia derrote al proyecto político que ha normalizado la corrupción, la mentira y la entrega del Estado a intereses criminales. El país tendrá que reconstruirse desde adentro, recuperar sus instituciones, restablecer su respeto internacional y deshacerse de un gobierno que ha convertido la soberanía en moneda de cambio para la impunidad.